Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos como todos los jueves aquí con The Cruz La Office, con el abogado de inmigración Narciso Cruz y por supuesto como siempre con la mascota, el Bacon. El día de hoy vamos a hablar de noticias de inmigración. Una de ellas tiene que ver con que se va a compensar económicamente a cerca de 18.500 inmigrantes detenidos y deportados ilegalmente. Y también hablamos de los senadores que denuncian un alto número de casos rechazados en el servicio de inmigración y vamos a estar hablando que en un estado de aquí de este país autorizan cierre de centros privados de detención de inmigración. Es una buena noticia para los inmigrantes y también vamos a estar respondiendo preguntas al final, así que no se desconecten y recuerden suscribirse a nuestro canal dándole clic al botón de abajo que dice suscribirse para que hagan parte de esta gran familia y nos ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores. Y Narciso, la ciudad de Los Ángeles compensará económicamente a cerca de 18.500 inmigrantes detenidos y deportados ilegalmente. Esta fue una práctica muy común entre los años 2010 y 2014, que los alguaciles le vendieran a ICE información sobre los inmigrantes detenidos a quienes se les denegaba el derecho a pagar una fianza. Tras una demanda colectiva, ahora muchos de ellos tendrán derecho a una compensación económica. La Junta de Supervisadores del Condado de Los Ángeles se apresta a asignar unos 14 millones de dólares que servirán como una compensación económica a unos 18.500 inmigrantes que fueron detenidos ilegalmente y muchos de ellos fueron deportados. Bueno, Laura, estamos hablando de un tiempo en nuestro historial en el estado de California y también en la ciudad de Los Ángeles. Imagínate que una persona cae en una cárcel y no es una cárcel de inmigración, es una cárcel de la ciudad de Los Ángeles y la jurisdicción es estado de California y es un tema criminal. Por ejemplo, puede ser que te están acusando de manejar bajo la influencia de alcohol y ahora inmediatamente por el hecho que es un proceso criminal tienes derecho a una fianza. Y lo que pasa es que quizás tú mandas a tu familiar para pagar esa fianza, ya que llegas a la cárcel, el alguacil te dice no te vamos a dejar pagar esa fianza para que salga tu familiar porque él tiene o ella tiene un hold de ICE. Y lo que sucede es que no los dejaban pagar una fianza criminal, los detenían y si acaso se acababa el proceso criminal, en otras palabras, si acaso ellos se declaraban culpables o tiraban los cargos, el alguacil los mantenía en una cárcel, no dejándolos salir de esa cárcel hasta que venga ICE, los recoja y los lleva a un centro de detención para ponerles en un proceso de deportarlos o si no, inmediatamente deportarlos de este país, sacarlos de este país con una salida voluntaria. Eso es algo muy feo, especialmente cuando estamos hablando de diferentes agencias, el estado de California y la agencia federal. El estado de California no tiene ningún derecho de detener a una persona por un tema de inmigración porque son completamente diferentes. El estado de California no debe de ser el trabajo de la agencia de ICE porque la agencia de ICE tiene que hacer su propio trabajo. El estado de California es separado, es una jurisdicción separada y la demanda se trata de esto y yo digo que sí es algo positivo porque tenemos que respetar y darle el derecho, el proceso de derecho a todo mundo y no importa el estatus legal cuando está en un proceso aquí. Pero Laura, ¿qué tú opinas? Una persona que quizás no es legal y cae en una cárcel, debe de ser arrestado por la agencia de ICE. ¿Qué piensas tú? No, por supuesto no estoy de acuerdo porque se le está violando obviamente el debido proceso. Una persona que está en la cárcel está allí por un delito y no debe ser juzgada por su tema de inmigración, que como tú también lo has mencionado muchas veces, son temas civiles y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, sea lo que sea, es un ser humano y se le debe respetar el debido proceso como indica las leyes de aquí de los Estados Unidos. Por ahí hay algunas gentes que sí opina y me dice, pero Narciso, cometieron un crimen, esta gente violó las leyes criminales, estaban conduciendo un vehículo mientras estaban tomando, violencia doméstica cometieron. ¿Qué piensas y qué tú nos dices de eso, Laura?
Bueno, Narciso, ya ahí la verdad no sabría decirte, depende también del crimen. Yo digo, si una persona asesinó a alguien, yo sí pienso que hay ciertos crímenes que sí estaría de acuerdo que esa persona se la lleven de este país, que no haga parte de este país. Pero ya hay otros crímenes que la verdad, como eso de un DUI o algo así, pienso que son errores que son fáciles de enmendar, que la persona se puede componer, puede cambiar y se le debe dar una oportunidad. Y no deberían mezclar una cosa con la otra. Te agradezco bastante, Laura, esta opinión que tú tienes. Yo comparto la misma opinión, pero yo también temo y tengo pues, la opinión que una persona que se ha acusado inicialmente de tomar y manejar un vehículo o violencia doméstica no es automáticamente culpable. ¿Por qué? Porque son cargos que te están dando, pero el estado de California no te ha encontrado culpable, no te has declarado culpable. Tienes que tener derecho a salir de una cárcel bajo fianza por el hecho que simplemente son acusaciones a este nivel. Bueno, ahorita vamos con otra noticia que tiene que ver con senadores que denuncian el alto número de casos que son rechazados por el Servicio de Inmigración, una nueva regla migratoria que otorga poderes extras al USCIS para rechazar cualquier formulario que lleve un espacio en blanco, aunque se trate de preguntas irrelevantes que no afecten el caso. Una carta despachada 6 semanas después de que el Servicio de Inmigración advirtiera que un simple espacio en blanco en cualquier formulario es suficiente para que la agencia rechace un trámite. Es así como 12 senadores enviaron una carta a los directores de la agencia para que respondan cuántas personas han sido afectadas por la nueva regla que niega beneficios disponibles por dejar un casillero en blanco en respuestas que ellos consideran irrelevantes. Bueno, Laura, aquí hablamos de este tema cuando estaba sucediendo, cuando pues otros abogados, mis colegas y yo mismo tenía muchos casos rechazados por el hecho que la agencia de inmigración salió con un tema que si tienes un espacio blanco, aunque la pregunta no aplica a ti, lo tienes que rellenar con NA, que no aplica. Eso es algo un poco ridículo y exceso, especialmente con una agencia que se está quejando que no tiene suficiente recursos para seguir con sus luces prendidas la oficina de USCIS, cuando muchas de estas aplicaciones vienen con dinero, con los filing fees, las tarifas de inmigración, para que ellos puedan tomar ventaja de eso. Lo que estaban haciendo es rechazando. Realmente es como dispararse al pie, en el mismo pie, y después quejándose que alguien los disparó. Yo pienso que es un poco ridículo que pidan por cada cajita que sea rellenado con NA, porque es muy exceso, y lo que hace es que para a una agencia teniendo el beneficio de ganándose estas tarifas de inmigración, y la gente también agarrando el beneficio de inmigración que merecen y que quieren. Bueno, hay una noticia que es positiva y tiene que ver con un tribunal de California que autoriza el cierre de centros privados de detención de inmigrantes. Una jueza federal ratificó una nueva ley estatal que eliminará los centros privados de detención de inmigrantes en California. La decisión se tomó tras una batalla legal entre la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas ICE y una corporación penitenciaria de California. La juez dictaminó que la ley de la AB 32 es constitucional. La victoria legal es celebrada por defensores de inmigrantes que hacen parte pues de organizaciones aquí en el área de California, y que dicen que esto significa que la AB 32 sigue siendo la ley y que algún día estos centros de detención van a cerrar en otros estados, ya que al hacer una ley de ese tipo en California lo pueden copiar o puede influenciar a otros estados aquí en el país para que también hagan lo mismo. Laura, una vez me recuerdo haciendo una presentación a un grupo de rescate y recursos humanos y gente que apoya a los inmigrantes, activistas, y le estaba hablando en esta presentación del proceso y el sistema de inmigración que tenemos aquí en los Estados Unidos, y les dije que había centros de detención, pero algo los puso en shock, y es esto, que en los Estados Unidos la mayoría de estos centros de detenciones que tenemos aquí para inmigrantes son centros de detenciones privados. En otras palabras, son centros de detenciones que tienen sus puertas abiertas por negocios privados que hacen su plata, su dinero en las cabezas que pueden contar adentro de sus centros de detenciones. Ellos tienen acuerdos con el gobierno federal para detener a gente, tienen sus abogados, tienen gente que apoya leyes y política para detener a mucho más inmigrantes. Es un tema de un negocio, y obviamente eso es algo que sería una miseria de un negocio haciendo
haciendo negocio de la miseria de gentes que están siendo separados de su familia, de sus hijos. Es algo terrible, en mi opinión, porque es un tema civil, el tema de inmigración, pero deteniendo a seres humanos y haciendo plata, dinero de tu cárcel privada, yo pienso que es algo que se pasa un poco y realmente quizás no esté justificado, y qué bueno que esto todavía sigue, y en el estado de California tan siquiera estos centros de detenciones eventualmente ya no van a existir. Bueno, y ahora sí, Narciso, vamos a empezar a responder las preguntas que las personas nos han hecho llegar a través de las redes sociales y que nos siguen enviando a través de los comentarios. Recuerden que si no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office. Estamos en el sur de California, en San Diego y San Marcos. Aquí abajo aparece el número de la oficina, 619-717-2233. Ustedes pueden llamar a ese número para agendar una consulta en persona, o pueden llamar para agendar una consulta por teléfono o por videollamada. Allí en ese número les dan toda la información de cómo acceder a este servicio para que hablen directamente con el abogado. Vamos ahorita con la primera pregunta, que es de Carmen Castro, y dice: gracias, abogado, por sus consejos. Una pregunta: ¿esa ley para la I-864 aplica ahora mismo para cualquier petición? Gracias, si me contesta, por favor. Te agradezco bastante esta pregunta, Laura. La semana anterior anunciamos un nuevo propósito que quiere hacer el Servicio de Inmigración y lo quiere implementar. Y esto va a ser con un propósito para cambiar el formulario I-864, el Affidavit of Support, para la gente que está inmigrando a través de un familiar. Le está pidiendo y le está obligando muchas más cosas a la persona que más que nada rellena y firma ese formulario, apoyando económicamente o declarando que va a apoyar económicamente al inmigrante que quiere el beneficio de la residencia, la Green Card. Eso es un propósito, amiga. No se ha hecho una ley y eso todavía no se ha implementado. Ahorita está en un tema de propósito. Obviamente lo que quiere hacer el gobierno es hacerlo algo que se implemente legalmente. No vamos ahorita a hablar de ese tema, que es algo legal, porque es algo, mientras tanto, en un propósito y todavía no se ha hecho en algo legal. Obviamente lo vamos a anunciar aquí si se hace un nuevo reglamento, un nuevo política aquí en en los Estados Unidos, en este show y programa de YouTube. Ahorita vamos con Juana Lance y dice: Narciso y Laura, gracias por la información. Eso está pasando con la persona que estoy pidiendo. El dinero del sponsor no es suficiente y le pidieron todo como tú estás informando. Gracias, Narciso. Pues claro que sí, te agradezco. Cada caso es diferente y ahorita el gobierno federal sí está empujando este tema del cargo público. Para una persona que quiere emigrar a los Estados Unidos, tiene que enseñar que no va a ser un cargo público, o en otras palabras, que pues no va a obtener recursos del gobierno. El cargo público actualmente se ha implementado en todos los Estados Unidos. Para el tema del cargo público, les quiero recordar que siempre ha sido la ley de los Estados Unidos. Lo único diferente es la manera que se ha aplicado, y ahora se está aplicando mucho más estricto. Específicamente el gobierno federal está pidiendo a toda gente que quiere inmigrar, quiere el beneficio de la residencia, por muchos más detalles de ellos. Por ejemplo, quiere ver la edad, quiere ver el nivel de educación, el nivel de inglés, si acaso ellos tienen un historial de crédito, qué tipo de salud tienen acceso a aseguranzas privadas, y qué van a hacer en el futuro, si acaso ellos se van a respaldar del gobierno federal o van a pedir un beneficio del gobierno federal. Es ahora un tema muy polémico y pues algo que realmente le va a afectar a mucha gente que quiere inmigrar. El tema de inmigración ahora, lamentablemente, muchos abogados lo llaman un tema para ricos, gente que tiene plata o tiene recursos para emigrar, y no para gente que quiere una oportunidad de tener un estatus legal para eventualmente tener esos recursos y construir una vida aquí en este país. Y es algo que lamentablemente las cortes han dado pues un nivel de una luz verde para proseguir adelante, y es algo que estamos ahorita pues batallando, abogados de inmigración, tratando de pues apoyar a sus clientes y meter casos para que gente pueda tener la residencia eventualmente, aunque esta ley exista.
Bueno, ahorita vamos con otra pregunta. Esta es de Cristian Núñez Pérez y dice: saludos para todos. Quisiera saber si una persona se casa con un residente para esperar todo el proceso en territorio americano sin estar ilegal. ¿Cómo funciona la ley I-485? Gracias, espero su respuesta. Bueno amigos, me quiero poner en contexto. Gracias por la pregunta. Estamos hablando acerca de inmigrar a alguien. Primero no quiero decirte que existe una ley I-485. Cuando te refieres al I-485, eso es un formulario que pide inmigración para la gente que quiere hacer su proceso adentro de los Estados Unidos. Te voy a hablar generalmente. Hay dos maneras que una persona puede emigrar a través de un familiar que sea residente y no ciudadano de los Estados Unidos. Una de esas maneras es adentro de los Estados Unidos. La otra manera es afuera en el extranjero, siempre y cuando no califica para hacer el proceso adentro de los Estados Unidos. La gente que típicamente puede hacer su proceso adentro de los Estados Unidos, típicamente y generalmente lo puede hacer porque número uno, tiene una entrada legal que inmigración lo reconoce. Número dos, por el hecho que ellos anteriormente fueron pedidos y están amparados bajo una ley que se llama la 245I. Significa que alguien metió una petición, lo archivó antes de la fecha 30 de abril 2001 y están amparados bajo una ley que se llama la 245I. Y número 3, que ellos son familiares de un miembro activo o veterano de las Fuerzas Armadas. También hay otras excepciones para la gente que está en una jurisdicción donde una entrada legal se reconoce con el TPS, Temporary Protected Status, gente de Centroamérica y otros países. Obviamente eso nada más viene en ciertas circunstancias específicas. Ahora, para hablar del caso tuyo, todo esto es pues información general. No quiero pues decirte que yo te voy a dar consejo, te voy a decir cómo se va a manejar tu caso a través de un video. Lamentablemente esto es mucho más complicado y tiene que ver con las cosas factuales de tu vida. En otras palabras, amiga, no todos los casos son hechos iguales y no toda la gente parece que va a poder arreglar adentro de los Estados Unidos. Algunas veces es necesario de hacer el proceso afuera porque no hay ninguna otra opción, pero haciéndolo afuera en el extranjero no debe de ser el fin del mundo, porque muchas de las veces una persona puede pues completar casi que todo su proceso adentro de los Estados Unidos antes de salir al extranjero, y el viaje al extranjero va a ser un viaje muy corto y normalmente ese viaje va a ser para hacer algo muy formal y es la entrevista y también un examen médico, pero todos los casos son diferentes, amiga. Si quieres, tú y yo podemos consultar privadamente para ver cuál va a ser la ruta que tu familiar va a tomar para eventualmente poder darles el beneficio de la residencia, la Green Card. Ahorita vamos con una pregunta de Manuel Quintana que dice: yo soy ciudadano, ¿qué tan difícil es arreglarle papeles a mi mamá? Bueno, amigo, no quiero decir que un caso sea difícil. Todo depende en las circunstancias del caso. Obviamente la persona quien es clave para consultar diciéndote que sí va a ser posible o no va a ser posible es tu mamá. Normalmente un abogado siempre tiene que hablar con la persona que quiere beneficiar de este tema por el hecho que queremos saber de la historial de esa persona. No sé tanto de tu mamá, lo que sí sé es que tú eres ciudadano americano y el ciudadano americano tiene derecho de inmigrar a otras familias adentro de los Estados Unidos y darle el beneficio de la Green Card, la residencia. Pero tenemos que hablar de tu mamá, por ejemplo, el historial de tu mamá. Ella actualmente a dónde está, si está viviendo adentro de los Estados Unidos, actualmente tiene una entrada legal, entró sin documentos, ella pues ha tenido deportaciones, salidas voluntarias, tiene antecedentes penales. Obviamente estas son preguntas que actualmente no sé las respuestas por el hecho que me diste un detalle pequeño y es que tú eres ciudadano. Generalmente sí es posible emigrar a tu mamá. Un ciudadano americano le puede dar la residencia a sus padres, que sea mamá o papá, pero todo depende en las circunstancias de mamá y papá, su historial, sus antecedentes de inmigración y antecedentes penales, si acaso tienen antecedentes penales, para decirte cuál va a ser el proceso o si acaso va a ser posible el proceso.
Bueno, ahorita vamos con otra pregunta que es de Clemencia Ospina y dice, ¿lo puedo llamar para una consulta? Gracias. Claro que sí, amiga. Aquí todo el día estamos teniendo consultas. Yo hago un tiempo disponible cada día para tomar estas consultas. Gente que quiera hablar conmigo, si acaso están aquí en San Diego, los invito a mi oficina. Podemos hablar privadamente. Si no están en el área de San Diego, obviamente nos pueden llamar. Podemos tener una consulta telefónica o por videollamada. Bueno, ahorita vamos con un mensaje de Rosa Cruz que dice, muy buena información, muchas gracias por su tiempo y esfuerzo, Dios los cuide y siga bendiciendo. Listo. Y ahorita vamos con Alex, Paula Benítez, que dice, ¿qué pasó si aplico a la ciudadanía y no trabajo? ¿Me pueden aprobar la ciudadanía? Te agradezco bastante esta pregunta y quizás tiene que ver con una pregunta que está bajo el título o el contexto del cargo público. Amiga, te voy a decir, el cargo público se ha hecho pues en un tema que muchas veces nos confundimos de qué es y quién aplica y quién va a ser afectado negativamente. Te voy a hacer una suma del cargo público. El cargo público ha sido una ley que ha existido por muchos años. La única diferencia que existe el día de hoy es la manera que los Estados Unidos lo están implementando actualmente. Te voy a decir que el cargo público le afecta para la gente que quiere la residencia, la green card, por primera vez. Si una persona ya es residente permanente, quiere renovar su residencia, su green card, quiere quitar las condiciones de su residencia porque es una residente condicional, o si quiere la ciudadanía, técnicamente el cargo público no te va a afectar, no tienes que preocuparte de ese tema. Pero ahora, si una persona quiere la residencia por primera vez y lo quiere a través de un familiar, por ejemplo, una esposa ciudadana residente o un padre o si no un hijo más de la edad de 21, el cargo público sí va a ser relevante. Ahora el tema que si acaso tú quieres un beneficio de inmigración y vas a alcanzar para tu green card, tu residencia, y has sido refugiado por el hecho que ganaste tu asilo o tienes el beneficio de la visa U y ya es tiempo para conseguir tu green card, tu residencia, el cargo público no te va a afectar a ti. Tú estás bien. Si acaso has usado beneficios del gobierno, no te afecta a ti. Esto es igual para la gente que quiere el beneficio de la green card, la residencia, y tiene un estatus especial, por ejemplo, un estatus especial de juvenil, o alternativamente tiene otro beneficio inmigratorio humanitario como la visa T o la visa S. No te afecta el tema del cargo público a esas personas. Bueno, ahorita vamos con una pregunta de Alex Ávila y dice, ¿me puede dar más información de lo más reciente sobre asilo? Yo quiero ir a pedir asilo con mis 2 niños porque yo tengo amenazas de muerte. Aquí he puesto denuncias, pero todo sigue igual. No puedo estar tranquila. ¿Ustedes piensan que sí me den el asilo? Te agradezco bastante esta pregunta, amiga. Bueno, te voy a decir, me rompe el corazón oyendo lo que tú me dices acerca de lo que está pasando en tu vida. Honestamente, el asilo pues se ha limitado bastante, demasiadamente en los Estados Unidos por la administración que tenemos actualmente. Obviamente estamos usando el pretexto de la pandemia para eliminar y limitar a gente que se presenta en la aduana pidiendo el asilo. Lamentablemente, el gobierno americano, el gobierno federal, no deja a la gente entrar pidiendo asilo para tener un proceso aquí en los Estados Unidos. Existió y todavía existe el programa de MPP o el programa de esperar afuera en México, y la mayoría de gente que quiere entrar por primera vez a través de la aduana de México y los Estados Unidos pidiendo el asilo, el Servicio de Inmigración tiene un protocolo de ponerlos en ese programa y hacerlos esperar en México. Pero aún ese programa está en pausa actualmente, no se ha comenzado nuevamente por la pandemia. Otra vez es un pretexto, en mi opinión. Lamentablemente el proceso de asilo para la gente que quiere escapar una miseria en su país, una amenaza, una tortura, está en pausa. Eso es lo técnico que está pasando o del proceso del asilo. Ahora, a través de las leyes del asilo, te quiero hablar un poco de eso.
No todos los casos son hechos iguales y no todas las circunstancias van a ganar un proceso de asilo. No sé tanto de tu caso acerca de estas amenazas, pero cualquier amenaza es algo pesado y lamento mucho que escucho eso de ti, pero te quiero hablar un poco acerca del asilo. Normalmente el asilo se puede ganar en los Estados Unidos siempre y cuando puedes enseñar que tú fuiste maltratado, torturado o perseguido en tu país de origen por razones de tu raza, tu religión, tu opinión política, tu membresía en un grupo en particular o tu nacionalidad etnia. Lo que quiero anunciar aquí es que las razones por qué tú recibiste estas amenazas de muerte son muy relevantes aquí. Y eso va a ser la base de que si estás en uno de esos 5 categorías protegidas o no estás. En otras palabras, ¿cuál fue el motivo de tus amenazas? ¿Fue por el racismo? ¿Fue por el tema de tu religión? ¿Por tu opinión política que tú tienes en tu país de origen? ¿Por tu membresía en un grupo en particular que la sociedad en tu país reconoce? ¿O por el hecho que eres de cierta nacionalidad etnia? Eso es relevante aquí y podemos tener una consulta si tú quieres acerca de la probabilidad que ganes el asilo base tu membresía en una de esas categorías que te di. Ahorita vamos con un comentario de una persona que se hace llamar Tourist y dice: saludos desde Frederick, Maryland, me gusta mucho el perrito. Listo, amigo, qué bueno. Sí, vamos a seguir con el perrito, siempre lo vamos a tener aquí y pues ojalá que nos dé muchos años. Y ahorita vamos con Abigail Alvarado que dice: abogado de inmigración Narciso Cruz, buenas, necesito hablar con alguien para el asilo o dónde lo pido. Listo, es parecido a la pregunta anteriormente, amiga. Si quieres hablar conmigo, obviamente puedes hablar conmigo para pues exponer los detalles específicamente de tu caso. No todos los casos son hechos iguales, amigos. Siempre existe pues una presentación de caso y es un derecho que ustedes tienen a través de leyes internacionales y también las leyes de los Estados Unidos. Nada más lamento anunciando que el asilo, si acaso una persona se asoma a la aduana de México, los Estados Unidos, para pedir ese asilo, lamentablemente los Estados Unidos no está aceptando estos casos por el hecho que la pandemia, están usando eso, la pandemia, para pues rechazar a gente y no dejarlos entrar, no procesarlos, no darles la oportunidad de pelear un caso de asilo. Ahorita vamos con un comentario de Fernando Graham, dice: saludos abogado y creo que usted es el mejor, gracias por toda su información. Gracias, amigo, pues yo soy un abogado de temas de inmigración aquí, pero ustedes tienen la opción de escoger cualquier abogado que se sientan cómodos. Igual yo soy muy accesible, quiero pensar que soy accesible a la gente que quiera hablar conmigo. Ahorita vamos con un comentario de Emma Mendoza, dice: Dios lo bendiga abogado. Y ahorita vamos con alguien que se hace llamar May95HDA. Dice: abogado Narciso Cruz, espero por favor que me pueda contestar esta pregunta. Me encuentro en California, mi esposo entró ilegalmente, no utilizó documentación falsa, yo soy ciudadana americana, él puede arreglar su residencia aún a sabiendas de que ya había tenido un arresto en la frontera por el lado del campo. Hemos estado pensando que puede solicitar un perdón, pero usted es el profesional. Por favor, ¿pudiera responderme? Usted siempre es tan amable hacia sus seguidores. Ahora estamos buscando un abogado para su caso, pero estamos buscando opciones y ver qué nos conviene más. Gracias. Obviamente te agradezco bastante esta pregunta. Es muy parecida a una pregunta que contestamos acerca de haciendo el proceso adentro de los Estados Unidos siempre y cuando califica la persona, o alternativamente afuera de los Estados Unidos siempre y cuando no es posible hacerlo aquí adentro de este país. Obviamente, con los antecedentes de inmigración siempre puede haber consecuencias. Yo quiero saber mucho más de esa detención que tu esposo tuvo adentro de los Estados Unidos. Yo sé que has pedido el expediente del Servicio de Inmigración. Me interesa mucho estudiar ese expediente y también hablar directamente con tu esposo. Qué bueno que pediste tu expediente, eso es algo excelente. Normalmente en esta oficina, si manejamos un caso donde tenemos que mandar a una persona afuera en el extranjero, afuera de los Estados Unidos, yo personalmente tomo mucho cuidado asegurándome que esa persona sí va a regresar a los Estados Unidos. Y lo primero normalmente que hacemos cuando empezamos este caso es pedir ese expediente para averiguar qué exactamente existe en el historial de nuestro cliente acerca de su inmigración, antecedentes penales, agarradas que quizás ha tenido
Pero igual, no todos los casos son iguales, no toda la gente sigue la misma ruta para agarrar y alcanzar el beneficio de la Green Card. Me gustaría hablar contigo personalmente. Hay una pregunta de Eric Vega y dice, ya hay trámites para hacer a mi esposo residente. Me habían dicho que los trámites por la pandemia estaban parados. Bueno, te voy a decir, amigo, que el Servicio de Inmigración sí está aceptando casos. Durante toda la pandemia esta oficina sí ha trabajado algunas veces remotamente, pero ahorita sí estamos abiertos, sí estamos viendo a gente adentro de nuestra oficina tomando precauciones. Pero sí, Inmigración sí está tomando casos. Lo que sí está un poco lento es el tema de las entrevistas, que algunas veces una persona no lo tiene inmediatamente, es un poco despacio por la pandemia. El Servicio de Inmigración sí ha implementado protocolos para asegurar la distancia social de la gente, pero sí está tomando trámites. Yo digo, en mi opinión, es que es un buen día para empezar un caso de inmigración hoy mismo, ahorita mismo. Siempre piensan en su futuro. Yo tuve una consulta con un padre el día de ayer y él estaba tratando de darle la ciudadanía a su hija y me dijo que es muy fácil y que lo ha pensado de hacer. La niña actualmente tiene 2 años. Él trabaja un trabajo muy común, es muy humilde la persona, pero me dijo que quiere darle el certificado de la ciudadanía, el pasaporte. ¿Por qué? Porque quizás no va a darle un tesoro de gran dinero después que él se vaya de este mundo a su hija, pero sí, lo que sí le puede dar es los papeles. Y entonces yo te voy a decir que siempre piensas en tu futuro. Ahorita vamos con un comentario. Areli Vargas dice, súper señorita, me encantan sus videos, eres súper clara y el abogado debe ser buenísimo. Muchísimas gracias por ese comentario tan bonito, Arieli. Y vamos con Raúl Martínez que dice, hola abogado, Dios los bendiga, pedí asilo en la frontera y me dejaron entrar. Ahora estoy aquí en South Dakota, Estados Unidos. Ya tengo corte para mayo del siguiente año, pero apenas voy a agarrar un abogado. ¿Ya es demasiado tarde o aún tengo tiempo? Gracias. No estoy seguro si es demasiado tarde. La razón por qué te digo eso es que quiero ver los detalles de tu caso. Normalmente lo que sí te puedo decir es que una persona tiene la obligación de meter su aplicación de asilo adentro de la oficina de UCI si entró con una visa o está en un proceso que no está viendo un juez de inmigración, o si acaso entró y lo pusieron para ver cortes de inmigración, tiene que meter su aplicación de asilo entre 1 año, 365 días. Eso es la ley que tienen los Estados Unidos. Obviamente los Estados Unidos sí tiene ciertas excepciones para la gente que mete su aplicación tardada después que salió el año. No te quiero decir que es muy tarde. Lo que sí te quiero decir es que consultes con un abogado para quitarte de esa duda y hablar específicamente de tu caso, de tus temas, para decirte que si acaso es viable pelear este caso, cuál es la fuerza de tu caso, y si acaso quieres pues meter un caso de asilo, una representación yendo a la corte, cuál es la probabilidad que vas a ganar ese tema. Bueno, ahorita vamos con una pregunta de Karen Galván que dice, ¿cuánto cree que me falte para la visa U o para un permiso de trabajo? Soy de septiembre 26 del 2016. Te agradezco bastante. Para la gente que nos está viendo y no sabe de qué estamos hablando, la visa U es un beneficio humanitario para ciertas víctimas de crímenes calificados. Para tener el beneficio de la visa U, normalmente una persona tiene que ser víctima de un crimen calificado, tiene que ayudar a la policía, a los investigadores a traer al delincuente a la justicia, tiene que enseñar que sufrieron como víctimas y en ningún momento no se puede negar ayudar a la policía, los investigadores, el fiscal, la corte en trayendo cargos criminales contra el delincuente, el acusado, siempre y cuando piden por tu ayuda. Aquí el tema de la visa U es que lamentablemente no es un beneficio de día a noche. Lo que quiero decir es que la visa U sí tarda un poco de tiempo. El beneficio de la visa U es un camino eventualmente a la Green Card, la residencia. La visa U, si acaso lo metiste desde el 2014, lo que yo estoy viendo es que la gente que metió su proceso desde el año 2015, apenitas ahorita está recibiendo notificaciones que sus casos están siendo aprobados.
Entonces, amigos, les digo y les quiero pues avisar que todavía quizás es un poco lento el proceso, pero para muchas gentes es algo que es muy importante, y la visa U quizás sea la única salvavidas para un caso, específicamente si el caso viene con antecedentes penales o historial de deportaciones con el tema de inmigración, porque la visa U es uno de los únicos remedios en el tema de inmigración que viene con perdones específicamente para eliminar esos temas de inadmisibilidad. Bueno, abogado Narciso, muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicar ese espacio a las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, y muchísimas gracias por darles las respuestas que ellos necesitan para sus casos. Laura, les recuerdo al público que por favor nos vean aquí en YouTube, suscríbanse a este canal, tocan una campanita. Tenemos también un canal de Facebook, Consultas de Inmigración San Diego, donde nos pueden ver. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que lleguemos a los 100,000 suscriptores. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Cuídense, bye, que estén bien. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.